Este cuento casi es un cuento pre-zen, o sea, es de un momento en el Japón antes de que se instaurara el zen, cuando la meditación tenía un sentido de voto de silencio y de profundización interior. Puede estar muy ligado a lo que está pasando ahora con la pandemia. Es un tema que yo no quería tocar, pero al final de cuentas nos está invadiendo y creo que algunas de las enseñanzas zen pueden ayudarnos a entender por lo menos qué pasa en nuestro interior, qué es lo que nos está alterando y cómo podemos hacer algo para sobrevivir de alguna manera mentalmente, dado que si estamos viendo esto es que estamos sobreviviendo físicamente. Este cuento habla de 4 discípulos que practicaban la meditación y se pusieron como objetivo pasar 7 días en silencio, meditando y tratando de ser mejores interiormente y de resolver varios conflictos que cada uno tenía. El primer día la pasaron bastante bien. El segundo mantuvieron el silencio, hicieron sus actividades, pero ninguno de ellos ni siquiera volteaba a ver a los demás o les daba una pequeña sonrisa. Así siguieron varios días hasta que en un momento las velas de las habitaciones empezaron a agotarse y en la noche casi quedaba un despojo de vela. Así, cuando ya estaba a punto de apagarse uno de ellos dijo: bueno, hay que hacer algo con las velas, se están consumiendo. El segundo le dijo: pero ¿no te das cuenta que habíamos quedado de que no íbamos a hablar? El tercero: tontos ustedes dos, ya están hablando. El cuarto, después de un pequeño rato, dijo: yo soy el único que no ha hablado en todo este tiempo. Y ahí termina este pequeño relato. Es una manera interesante de hacerse tonto, al final de cuentas, de no cumplir con el objetivo de los días de silencio. Esto lo podemos emparejar con la pandemia. La mayoría de nosotros estamos hartos de estar encerrados. La gente solamente ve un poco de semáforo anaranjado y sale destapada a los parques, a los centros comerciales, a las cosas que cree tener pendientes, y la contaminación del virus se incrementa y al rato vuelven a cerrar, tanto en Estados Unidos, en México, en otros países de Europa. Y esto es por esa desesperación, por lo mismo que pasa en el cuento. No nos podemos mantener callados, no podemos estar con nosotros mismos, no estamos acostumbrados a estar en silencio, no estamos acostumbrados a retirarnos del mundo enajenado y mantenernos en paz con nosotros, sobre todo aquellos que no tenemos necesidad de salir a trabajar a una fábrica o a un centro de departamentos comerciales o alguna actividad para poder comer. O sea, muchos somos y seguimos siendo, tal vez temporalmente, muy afortunados, y esto lo debemos de aprovechar. Pero salir, contaminarse o contaminar sin ningún objetivo, sin ninguna justificación real de tengo que irme a ganar la vida, tengo que hacer esto, o simplemente seguir con la idea ignorante de que no hay que cubrirse porque eso es puro mito, está generando una pandemia tremenda. Pasa lo mismo que con los 4 estudiantes de meditación que no resistían y entonces terminaron hablando. Ahora todo el mundo dice que se cuida y voy a ver a tal amigo porque ese amigo se cuida y porque su mamá se cuida y porque su hermana se cuida y resulta que todo el mundo se cuida. Hace rato, hablando con un primo, le decía que si tenía medidas de higiene en el lugar donde trabaja. Sí, limpiarse los pies, lavarse las manos y tener un poco de alcohol. Pero nunca el lugar donde llegan algunas otras personas, agarran cosas, toman la pluma del vecino, se prestan cuadernos, prestan libros, se pasan informes y una serie de actividades de intercambio que también pueden contener un riesgo. Lo mismo las personas que están pues hacinadas y que uno de la familia sale y cree que por ser joven y por estar
bien no es un vehículo de transporte del virus. Y lo que está sucediendo es que se infectan familias. Y lo mismo, alguien tiene que arreglar la vela. Y para eso habla. Alguien tiene que salir. Pero al final de cuentas, todos terminamos rompiendo el esquema de silencio y de quedarnos en casa. Esto ya sé que suena muy dramático, son muchos meses y tal vez los que falten, pero hay algo que es muy muy importante y está relacionado con este segundo cuento que voy a incluir ahora. Se llama Lo más valioso del mundo. Rosan, el maestro chino del Zen, estuvo ante un estudiante que le preguntó, ¿qué es lo más valioso del mundo, maestro? Y el maestro replicó, la cabeza de un gato muerto. ¿Cómo? ¿La cabeza de un gato muerto es lo más valioso del mundo? Sí, repitió el maestro. ¿Y por qué? Le preguntó. Respondió simplemente, porque nadie puede ponerle precio. Lo mismo sucede con tu vida. No hay nada más valioso ni más importante. ¿En cuánto venderías un brazo? ¿Cuánto quisieras por una pierna? ¿O en cuánto vendes tus pulmones o tus riñones? Entonces el no cuidarnos es absurdo. O sea, es la vida, son los pulmones, es la familia, es toda una cadena de circunstancias que, regresando al primer cuento vinculado con el segundo, lo más valioso es la vida. Y pobre de aquel que hable y salga y empiece a contaminar a los demás, porque además la carga emocional de una culpa de ese tamaño debe ser tremenda. Entonces aguantemos, se generará otro esquema de vida, se generará otro esquema de relación. Incluso mis clases ahora son por línea y la pasamos bastante bien y convivimos muy bien y la gente está produciendo pintura y está haciendo proyectos y está aprendiendo digitalización fotográfica, etcétera. O sea, tenemos que tener actividades, si no nos vamos a volver locos. Tenemos que sobreponernos rápidamente a esta pandemia mental que cada vez nos deja con menos energía, cada vez nos permite activarnos menos y tenemos que generar un antídoto. Así como se busca una vacuna, necesitamos tener un antídoto ante la apatía, ante el cansancio, ante el aburrimiento y eso se genera creando. La actividad creativa, desde arreglar el jardín, preparar una rica comida todos los días, o pintar, o hacer fotografía, o dibujar, o leer, tener objetivos, tener metas, decir, en esta semana me voy a leer 10 libros, en esta semana voy a pintar 3 cuadros, en esta semana voy a tomar 50 fotos. O sea, presionarnos de alguna manera disciplinada para que podamos ocupar la mente y cuidar el cuerpo. Espero que estos dos cuentos nos hagan reflexionar un poquito de que a veces somos los primeros en hablar y no nos damos cuenta del gran valor que tiene la vida humana y que en estos momentos está bastante vulnerable. Pues les deseo lo mejor y que estemos todos bien.